Primero a los Corintios capítulo 5, versículos 1 en adelante. Leo lo que dice la palabra del Señor. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de maldad y de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os escribo esta carta, os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal, ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Hermanos, en este texto nosotros encontramos algunas cosas importantes de esta segunda actividad. Voy a poner aquí, segunda actividad, la expulsión de miembros impenitentes. La expulsión de miembros impenitentes. Estoy dando como, en primer lugar, su fundamento bíblico. Su fundamento bíblico. Y estoy citando aquí, primero a los Corintios, capítulo 5, versículos 1 hasta el final. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que aprendemos en este fundamento bíblico? Hay algunas cosas bien importantes aquí que yo quiero que ustedes presten mucha atención. Ya que vamos a salir en foto, déjenme sumirme y estar ahí. Hay algunas cosas muy importantes aquí. En primer lugar, lo voy a poner aquí como va, vamos mirando en el orden. Aquí se hace una diferencia. Se hace una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Pablo dice en este texto, hermanos, les escribí por carta que no se junten con los fornicarios, pero luego él explica lo que quiere decir. Discúlpeme. Dice, pero no estoy hablando de todos los fornicarios del mundo, porque si fuera así, tendría que pedirles que se vayan del mundo y que no tengan ningún tipo de comunión con nadie, pero eso no es lo que les estoy diciendo. Lo que yo les escribí es que no se juntaran con ninguno que llamándose hermano viva cometiendo este tipo de pecados. Así que desde esa perspectiva, mis hermanos, el hecho de hacer una diferencia nos muestra el corazón de la disciplina eclesiástica. Escúchame con atención. La disciplina eclesiástica no es para el mundo, porque el mundo ya tiene un juicio. Y nosotros afirmamos con la teología ortodoxa que un día Cristo volverá y juzgará a los vivos y a los muertos en su reino para siempre. Los malos ya tienen un juicio asegurado, el mundo será juzgado. Pero aquí Pablo está hablando de otra cosa. Vosotros tenéis que juzgar a los que están dentro de la iglesia. Habla de un juicio, pero habla de un juicio que tiene que ver con hacer diferencia.
tiene que ver con afirmar que los que dicen ser cristianos deben vivir como tales. Y los que no son cristianos, muchas gracias, los que no son cristianos deben entonces simplemente ser tratados como no cristianos. La disciplina tiene el propósito de poder llamar la atención a alguien que, diciendo ser cristiano, se endurece y vive como si no lo fuera. Arrepiéntete. Cuando se llama el arrepentimiento, lo que estás buscando es que esa persona pueda reconocer que lo que está haciendo está mal, porque si lo reconoce y se arrepiente y vuelve en sí mismo, está evidenciando algo. Eres un verdadero cristiano. Y eso es lo que hace la disciplina eclesiástica. Está tratando de llamar a los hombres al arrepentimiento, pero hace una diferencia. No es el mundo. Nosotros tratamos con la iglesia, con los que diciendo ser cristianos viven como si no lo fueran. Una segunda cosa que nosotros podemos ver aquí es el hecho de que hay una participación de parte de toda la iglesia. Hay una participación de toda la iglesia. ¿Cómo lo sabemos? Pablo no le está hablando solo a los pastores aquí. Les dice, estando vosotros reunidos, quitad a ese en medio de ustedes. Está hablando de algo que la iglesia hace. ¿Nos recuerda las palabras de Mateo 18, sí o no? Y si no escucha la iglesia, tenle por gentil y publicano. La iglesia escucha, la iglesia reprende, y si no escucha la iglesia, tiene que ser tomado como un inconverso. Así que hay una participación de toda la iglesia. La disciplina eclesiástica es algo en donde involucra a los pastores, pero también los miembros. En tercer lugar, nosotros vemos cuál es el propósito que tiene el propósito de la disciplina. En Mateo 18 se repite, y si te oye, has ganado a tu hermano. Y si te oye, has ganado a tu hermano. ¿Cuál es el propósito de hablarle al hermano? Ganarlo, traerlo de regreso, poder llevarlo a que haga lo que tiene que hacer. Ese es el propósito de la disciplina. Así que la disciplina eclesiástica tiene el propósito de ganar al hermano, hacerle bien, llevarle por el proceso correcto. Pero nosotros también aprendemos en ese mismo texto que lo que dice 1 Corintios 5 es, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Ahí no está diciendo que existen cristianos carnales que simplemente viven en la carne, pero que al final sus almas van a ser salvadas. Lo que está diciendo es que hay que entregarlo, hay que abrir la puerta de la iglesia con el poder de las llaves, dejarlo fuera y cerrar. ¿Cuál es el propósito de que se quede afuera? Que comience a golpear, que comience a suplicar, que se dé cuenta que ha quedado afuera y que trate de volver en sí mismo. Lo entregamos para la destrucción de su carne con un solo propósito, que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Cuando una persona es disciplinada, lo que nosotros estamos haciendo al expulsarle es quizás salvándole la vida, y te voy a decir por qué. Una de las cosas que yo decía en Lima estos días anteriores, y quiero repetírselo a ustedes, es que uno de los terrores más grandes que yo tengo es que cuando el Señor vuelva por segunda vez, alguno de los miembros de nuestra iglesia o alguno de los líderes de nuestra iglesia o alguno de los que predicó en nuestra iglesia comience a buscarme entre la multitud diciendo, Pastor Jorge, aquí hay un error. Y sé que en el cielo no hay errores, pero aquí tiene que haber algún error. Yo fui miembro de su iglesia. Yo prediqué el último culto que estuvimos vivos. Yo tenía una gran amistad con usted, pero aquí me están diciendo que yo soy de los malvados y me dijeron que no puedo estar cerca del Señor. Aquí tiene que haber un error. Hermanos, qué terrible será para nosotros tener personas que se pierdan estando sentados en las bancas de nuestra iglesia, autoconvencidos por todas las cosas que les decimos, por la falta de orden, de claridad y de disciplina. Nunca les permitimos que pudieran reflexionar en la pregunta más importante de sus vidas. ¿Realmente el Señor me salvó? ¿Cuál es el fruto de mi salvación? ¿Dónde lo veo? Pero lo sobreentendieron y nosotros los anestesiamos.
simplemente para que cuando abran sus ojos en eternidad, escuchen las duras palabras: apártense de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. La disciplina es una forma de misericordia, porque quizás le vas a permitir pensar a alguien que da por sentado que es cristiano, que hay un grupo de hermanos que está diciendo que no lo es y que por lo tanto debería escuchar, porque su alma corre gran peligro de estar autoengañado. Hay jóvenes que a veces están en nuestras iglesias. Nosotros hemos tenido muchas experiencias, que han pasado 12 años de vida de iglesia, en donde hay jóvenes que porque creen que saben algo, porque creen que tienen doctrina, viven una vida inmoral, de pecado, y simplemente después lo que buscan es culpar a aquel que los está corrigiendo. Y se van pateando la puerta y diciendo: a mí qué me importa, igual yo soy de Cristo y a mí nadie me va a decir lo contrario. Y el problema, y una vez tuve que escribir una carta que decía esto: tu problema es mayor que el problema de un inconverso, porque el juicio que tú vas a recibir no está basado en el conocimiento general o el evangelio que alguna vez escuchaste. Todas las clases de escuela dominical, todas las clases que te di en privado, todos los discipulados donde me senté contigo y todos los sermones donde se predicó el evangelio, se van a levantar ese día en contra tuyo como testigos de que tú nunca vas a poder decir: yo no sabía, no tuve la oportunidad de escuchar. Te ruego que te arrepientas, porque tú estás en una posición peor que la de un pagano. ¿Por qué le digo eso? ¿Porque lo odio? No, porque anhelo que no se pierda. Porque anhelo que si es cristiano y está endurecido, estos golpes y estas palabras lo lleven a pensar seriamente y venir en arrepentimiento diciendo: hermanos, perdónenme, fui un necio. Yo amo a Cristo, claro que sabía que estaba mal. Yo quiero estar en comunión con esta iglesia. Yo quisiera que ustedes me recibieran en la comunión de vuelta. Eso es lo que hace cuando alguien es cristiano. Pero si no es cristiano, quizás le estás dando la oportunidad por primera vez en su vida de que él pueda pensar, por lo menos levemente, en la posibilidad de que es un inconverso y está todavía en sus delitos y pecados. La disciplina tiene un propósito, y ese propósito es hacerle bien a ese hombre. Pero tiene un segundo propósito, y es el propósito de cortar la levadura que está en esta masa, tal como lo dijo Pablo. ¿Ustedes no saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Hermanos, ¿qué pasa cuando en una iglesia se trata con liviandad el pecado? Se sabe que los muchachos viven en fornicación, pero siguen tocando el piano, siguen tocando la guitarra, no hay problema, ya oramos, listo, el Señor te perdonó, sigamos. Y se vive de esa manera. ¿Sabes lo que estás haciendo? Cuando tú rompes los principios y la ley de Dios en la vida del pueblo de Dios, lo que tienes es una completa ambigüedad moral en todo lo que nosotros vivimos. Nosotros establecemos la ley de Dios no porque creamos que podemos cumplirla o no porque yo crea que soy mejor que tú como pastor para poder decírtela. Es porque esa es la ley del rey de esta iglesia. Y tú y yo, por igual, aunque no podamos cumplirla, estamos bajo esa ley. Y cuando alguien quebrante esa ley, tiene que ser corregido. Por eso, no se puede vivir sin corregir el pecado. Los reformadores decían que esa era una de las muestras de una verdadera iglesia de Cristo, donde se disciplinaba el pecado y donde se trataba el pecado con seriedad. Porque no hacerlo es negar el evangelio, es pervertir el reflejo del evangelio en la vida de los que vienen. Dios no se toma tan en serio el pecado. Para Dios no es un asunto tan complicado. Podemos vivir así, Dios nos entiende, Él sabe que somos polvo y nos equivocamos. Vivir así es condenar la iglesia a una inmoralidad desenfrenada, donde lo que estás haciendo en última instancia es negar que hay un rey supremo sobre la iglesia. Hay pastores que se jactan. En nuestra iglesia nosotros no disciplinamos.
Yo no hago como esos otros pastores necios que ponen a la gente ahí al frente y comienzan a decir cosas. Yo no hago eso. Y se jactan de la necedad. Porque si yo te preguntara doctrinalmente, ¿crees que tu gente es glorificada? Me dirías, no, claro que no, pastor. Entonces, si no es glorificada, ¿cometen pecados? Sí, claro que sí, pastor. Y si cometen pecados, ¿hay pecados de los que no se arrepienten probablemente? Sí, probablemente sí, pastor. ¿Y entonces por qué no disciplinas? ¿Por qué no corriges? ¿Por qué no ayudas? Lo que estás haciendo contradice todo lo que me acabas de afirmar. Si realmente crees en la gracia de Dios, tienes que creer en la disciplina, porque es la forma que Dios utiliza con los hijos que ama para traerlos de vuelta y es la forma que utiliza para los inconversos, para romper su alma de esa falsa seguridad y traerlos verdaderamente delante de Él. Ese es el propósito de la disciplina. No es exponer, ridiculizar, avergonzar, es hacerle bien al alma de aquellos que se arrepienten y es darle la oportunidad de poder vivir en una correcta armonía. Hermanos, este es el fundamento bíblico, pero ahora en el tiempo que nos queda, quiero hablarte de el proceso, su proceso. Cuando hablamos del proceso, volvemos a hacer lo mismo que hicimos en el cuadro anterior. ¿Qué hacemos? Hacemos la línea entrecortada. Dibújala conmigo para que podamos aprovechar el tiempo al máximo. Es clave que la tengas allí. Arriba está la autoridad de los pastores. Abajo está la libertad de los miembros. ¿Qué tenemos después? Tenemos 4 pasos señalizados en estos cajoncitos que van del paso 1 al paso 4. Estos se conectan entre sí. Y finalmente le ponemos el número. ¿Qué me falta en este gráfico? ¿Quién me dice? La flecha. Muy bien. No se olviden. La flecha. Ok. Vamos a hablar de este proceso. Yo les pregunto, ¿cuáles son los pasos de antemano que un pastor debería tratar antes de llegar al paso número 1? Tiene que evaluar, muy bien. Pero ¿cuáles son los pasos que tiene que llevar? El paso 1 y el paso 2 de la disciplina vienen antes del cuadrito número 1. ¿Por qué? Porque el paso 1 y el paso 2 están dentro del ámbito privado. Yo reprendo a mi hermano estando a solas y luego lo reprendo teniendo 2 o 3 testigos, pero no es un asunto público, no es un asunto de la iglesia, no es un asunto que ya trae y viene delante del jurado, es un asunto personal. Primer paso. Segundo paso. Hermanos, los pastores tenemos que comprobar que se ha llevado en su totalidad este proceso de una manera bíblica. Tenemos que poner todas las cosas sobre la mesa de manera que no se esté argumentando que se está cometiendo una injusticia, que se ha tratado correctamente, que se ha hablado con el hermano, que se le ha insistido y que lo que muestra el hermano es una dureza de corazón. Es que él no se arrepiente de lo que ha hecho. Abiertamente ya dice, no, no me importa, pero se ha hecho el paso 1, se ha tratado, se ha tratado, se ha tratado y se fue al paso 2 y se lo hizo correctamente. No se trajo gente para hacer un complot, se trajo hombres imparciales, hombres maduros para poder juzgar este caso. Y los hombres maduros juzgaron, tú te equivocaste, esto es pecado, mi hermano, arrepiéntete. El pastor tiene que estar completamente al tanto de que eso se hizo de una manera correcta, que se hizo de una manera completa, que se hizo para la gloria del Señor, que no se trata de una injusticia, de un asunto personal salido del orden. Esto dejó de ser un asunto personal y se convierte en un pecado que otros también pueden ver y reconocer, y este hombre sigue endurecido.
¿Qué es entonces lo que se tiene que hacer? Hermanos, en este proceso, el siguiente paso inevitable es que el pastor tiene que presentar el caso. La primera palabra que voy a hacer es presentar. Presentar. ¿Qué significa presentar? Significa que yo traigo delante de la iglesia en el orden más claro posible, con las fechas más claramente establecidas, habiendo preparado de antemano lo que les voy a decir, quizás cartas que se las voy a leer para poder presentar el caso de una manera correcta, digna de una iglesia que tiene que ejercer su libertad. Hermanos, se llamó al hermano fulano de tal en esta fecha y dijo que hablemos y nos reunimos a hablar y así fue como trató ese tema. 2 semanas después se lo volvió a buscar en privado, hablando con él. Él no quiso responder ya al teléfono y dijo, no tengo nada que hablar contigo. El hermano fulano de tal tuvo que decirle por mensaje, hermano, voy a ir a tu casa, te ruego que me recibas. Y voy a traer hombres conmigo que no les he dicho nada, pero hombres que tú también respetas en la iglesia para que nos sentemos a hablar sobre este tema, porque tenemos que reconciliarnos. El Señor nos manda a reconciliarnos. No contesta, pero igual los hermanos fueron y como los vio en la puerta, los hizo pasar aunque tenía una mala actitud. Eso sucedió el tanto de tal mes. Cuando estaban hablando, el hermano se enojó y les dijo, entonces se me van de la casa, porque aquí yo no quiero hablar con nadie y no quiero que me vuelvan a buscar para hablar de esto. Yo soy así, yo no voy a cambiar, a mí no me importa lo que ustedes piensen ni lo que nadie piense y digan lo que ustedes quieran. Los hermanos trataron de reconvenirle que se arrepintiera de lo que estaba diciendo, que esa no era la manera correcta, que le estaban hablando con amor de parte del Señor. A él no le importó. Entonces, hermanos, fulano de tal vino a hablar conmigo y tuve que hacer la averiguación de todo esto. Y aquí están los hermanos que estuvieron con él ese día para que puedan dar testimonio. Hermanos, lo que estoy diciendo es conforme a la verdad. Sí, pastor. Hermanos, fulano de tal ha cometido este pecado y la Biblia enseña que este pecado no es conforme a lo que Dios quiere. Esto es una violación de esto, de esto, de esto, de esto. Nosotros como iglesia tenemos que saber que lo que Dios espera de nosotros es esto y aquello. Y entonces, después de presentar eso, con los argumentos convincentes, claros, de algo que se prepara de antemano, un caso que lo estoy trayendo delante de ustedes. Eso pasa entonces ahora a la parte de la iglesia, en donde la iglesia tiene la responsabilidad de actuar, vamos a decir así, actuar. ¿Qué significa actuar? Orar por él, llamarle al arrepentimiento, preocuparse por su alma y tratar de estorbarlo en lo que está haciendo. Y entonces eso puede funcionar de diferentes maneras en la práctica. Les voy a contar un caso que nos sucedió hace unos años. Una jovencita muy linda, de esas jovencitas que siempre están sirviendo, haciendo cosas, un día se enamoró de un inconverso. Y de pronto ella cambió para siempre. Estoy hablando de una jovencita, no cualquier jovencita, de la que estaba allí, de la que estaba sirviendo, haciendo cosas, enseñando a los niños. Se enamoró de un inconverso. Lo primero que se hace es de una manera amorosa hablar, hermana, ten cuidado con esa amistad, esto no está bien. No, no pasa nada, yo entiendo, lo voy a invitar a la iglesia, muy bien. Después me entero que dijo, no quiero que el pastor lo visite ni hable con él, yo me voy a encargar de él. Y después nos enteramos que ella estaba de novia con él. Es una historia típica, tristemente. La llamé al arrepentimiento, le dije que se arrepintiera. No, no, pastor, yo no voy a cambiar. Y yo, si no tengo que volver a la iglesia, no vuelvo más. No se trata de eso. La iglesia es tuya. Tú eres parte de la iglesia. Se trata de que estás pecando. ¿Qué dice aquí el texto con respecto a vivir de esa manera, deshonrando al Señor? No lo estás haciendo como Dios quiere. No importa, pastor. Tuvimos que hablar con los pastores y fuimos los dos a hablar con ella, como los dos testigos. Lo mismo. Tuve que traer el caso delante de la iglesia y les dije, hermanos, debido a que es una relación difícil de hablar, yo quiero pedirle a 3 o 4 hermanas voluntarias de nuestra membresía, hermanas que tengan sus años, que puedan buscar a esta jovencita. La hermana Dianita, la hermana fulanita, sutanita, levantaron la mano. Hermanas, quiero encomendarles como iglesia que ustedes puedan buscar a esta hermana y hablar de parte de nosotros y ayudarla a entrar en razón.
Invítenla a tomar un cafecito, invítenla a su casa a cocinar, pasen tiempo con ella. Así lo haremos, pastor. Dimos unos 3 meses y después de esos 3 meses nos volvimos a reunir. Hermanas, seguimos en este proceso y queremos saber cómo le fue en esta tarea que recibieron. Pastor, la verdad es que yo la llamé, pero ella me dijo, mira, hermana Dianita, si usted me llama por cualquier otra cosa, todo lindo con usted. Pero si usted me llama para hablar de este tema, yo no tengo nada que hablar. La otra dijo, pastor, yo la llamé, pero me dijo, hermana, ya sé para qué me llamas, no te voy a contestar, así que no intente. Y a la otra le dijo, él es el amor de mi vida. Yo no voy a dejar a él por ninguna religión. En el momento en que habla así, se hace evidente que es una inconversa. Con el dolor de nuestra alma, ante el veredicto de todos los miembros, se tuvo que sentenciar el caso. Hasta el día de hoy, ella no ha vuelto a la iglesia, ni siquiera a la iglesia. Es familiar de algunos miembros de nuestra iglesia. Allí está con su marido, le va aparentemente bien, tiene un bebé, pero no es cristiana. Y tratamos de animarla a que pueda buscar al Señor y que le conozca, porque ella no es cristiana. Pero no es una forma deliberada la que se usa. Se presenta el caso y la iglesia tiene que actuar. Hay momentos como lo que les ilustraba, creo que ayer, qué pasa cuando alguien ha vivido en eso y no hay algo particular que se lo encargue a nadie, sino que todos lo van a llamar al arrepentimiento. Esa persona entra por la puerta, la hermana que lo saluda, le dice lo que hablamos ayer, ¿se acuerdan? Lo abraza, no le dice nada. Luego el otro va y le dice esto y la viejita lo peñica y le dice, pero ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué no escuchas? Todo eso es parte de lo que Dios usa. Porque aún la impertinencia de una hermana querida que sabes que te quiere, pero que es bien imprudente, aún eso Dios lo usa. Y mis hermanos amados, si alguien no puede escuchar a esa viejita, no puede escuchar el abrazo tierno de alguien que no te está juzgando, sino que llora por tu alma, tú no conoces el Evangelio. Cristo no te ha salvado porque tienes el corazón frío como lo tiene un muerto, que no es capaz de recibir la ternura de aquellos que se preocupan por ti. Ese es el actuar de la iglesia. La iglesia obra. Y si no escucha a la iglesia está hablando. La iglesia lo está llamando al arrepentimiento. ¿Te das cuenta lo que esto implica en la vida de la iglesia? Que tú tienes que aprender a estar bien, a buscar al Señor, porque tú vas a tener que estar jalando la soga de otros, así como otros van a estar jalando tu soga para que no te caigas, pero todos vamos a estar en el orden correcto. Ese es el trabajo de la disciplina en la iglesia y nosotros llamamos a que se arrepientan. Ahora, ¿qué pasa después de actuar? La iglesia tiene que dar un veredicto y entonces viene la votación. En la votación, que no necesariamente es una votación levantando la mano o poniendo un papelito, es simplemente a veces en la forma contraria. Hermanos, hay alguien que sea de una opinión diferente de que fulano de tal realmente ha dado la muestra de que no es un verdadero cristiano. Y quizás todos inclinando su cabecita y algunos quizás llorando. Nadie tiene nada para decir en contra, porque aunque les duele, no es un cristiano del quien están hablando. Con ese consentimiento de la iglesia, entonces el pastor sentencia. ¿Qué es sentenciar? Gentil y publicano. Gentil y publicano. Y hermanos, déjenme decir algunas generalidades aquí mientras vamos cerrando esta lección, pero quiero que pienses en esto. Nunca, mira lo que te estoy diciendo, nunca es legítimo ir del paso número 1 al paso número 4, porque no se puede violentar la libertad de la iglesia. No se puede ir directamente. Hay casos que ameritan hacerlo más rápido, pero la iglesia tiene derecho de saber qué pasa con este que es miembro de la iglesia.
La iglesia tiene derecho de saber qué es lo que ha sucedido. La iglesia tiene el derecho de tratar de hacer algo al respecto. Y cuando no puede hacer nada, la iglesia tiene que saberlo en su propia conciencia diciendo, ya no hay nada que podamos hacer. Hay un hombre que se lo acusa de violación de niños y no se sabía nada, pero de pronto lo denuncian y el hombre va a ir preso en 2, 3 días. Y él se niega, sí lo hice, a mí no me importa. Y entonces muestra, no hay nada que podamos hacer. Si él está endurecido, llamarlo al arrepentimiento, pero no le importa. Entonces eso que a veces puede durar normalmente 2 años en que alguien salga de la iglesia expulsado, cuando son otro tipo de cosas, se puede convertir en días o en horas el hecho de que alguien sea, ya no es miembro de nuestra iglesia. Pero nunca sin el proceso, nunca sin involucrar a la iglesia. Esa es la sabiduría de Dios y tenemos que honrar ese proceso. Hermanos, por supuesto, todo lo que he enseñado va en contra de todos aquellos que toman autoridad sobre la iglesia y dicen, fulano de tal ya no es miembro de esta iglesia y les prohíbo a cualquiera de ustedes que se acerque o hable con él. Eso es todo lo contrario de lo que estamos hablando aquí. Porque si ya no es miembro de la iglesia, yo quiero saber cómo sí no es miembro de la iglesia. Es que no es cristiano. ¿Y cuáles son las evidencias de que no es cristiano? ¿Y quién dijo que no era cristiano? Son preguntas legítimas. Hermanos, los apóstoles tenían en sí mismos la autoridad para poder decir, por ejemplo, Alejandro y Meneo, los he entregado a Satanás para que aprendan, dice Pablo. Pero un pastor no puede hacer eso, porque el apóstol tenía las 2 llaves en su seno, ¿sí o no? Pero el apóstol cuando muere entrega eso en 2 lados, donde ya no puedes hacer eso. Un pastor puede vociferar, puede gritar por internet y puede hacer todas las predicaciones que quiera diciendo, fulano es un falso maestro, pero es solo tu palabra, no la autoridad de las llaves del reino de los cielos. Porque para que eso sea con autoridad, tiene que haber una iglesia que juzgue ese pecado, que lo llame el arrepentimiento y que ese hombre no quiera oír ese llamamiento. Esto es bien importante, porque tiene que ver con la forma en la que funciona este proceso que Dios le dio a la iglesia con esta claridad. ¿Ves la importancia de entender la libertad y la autoridad? Hermanos, una pregunta final quiero hacer en esta tarde. ¿Cuáles son los pecados que pueden llegar a ser expulsión en una iglesia? ¿Por cuáles pecados uno puede ser expulsado? Déjame responderlo de esta manera. Todos los pecados podrían ser llevados a la disciplina eclesiástica y podría ser expulsado. Porque el tema no es cuál es el pecado, el tema es si te arrepientes de ese pecado o no. Hay un hermano que es chismoso. Ah, pero eso no es lo mismo que andar en fornicación, en adulterio, en borrachera. Es un pecado. Es un pecado que hay que corregirlo. Hay un pecado en el que hay que ayudarlo. Si él se arrepiente, va a dejar de hacer su pecado. Pero si él no se arrepiente, tiene que ser confrontado y traído delante de testigos y confrontado. Y si él no se arrepiente y sigue viviendo así, debe ser traído delante de la iglesia. Pero no estoy hablando de que es a la primera. Les dije que no es un tema de cuántas veces, es un tema de etapas. Cuando ya no se puede en la primera etapa, voy a la segunda. Y cuando ya no se puede en la segunda, voy a la tercera. Pero eso no es una vez. Eso es todas las veces que lo intenté y simplemente ya no se puede. Alguien que dejó de congregarse y no viene los domingos al culto, es alguien que puede ser expulsado como un inconverso. Ciertamente no en la rapidez que haces con alguien que ha cometido fornicación o adulterio y no se arrepiente y quiere seguir con esa mujer. Eso quizás sea más rápido. Y a veces te puede tardar como a nosotros 2 años en poder expulsar a alguien que no se congrega. Viene de vez en cuando y después ya no viene. Después llega el domingo y después ya no viene. Y después llama y dice, ay, es que hoy no voy a ir, no has venido hace 3 meses. Y entonces se siente y dice, hermano o hermana, el punto es sencillo, si tú eres cristiano, uno tiene necesidad del Señor y de la comunión cristiana. Y si tú no estás en la iglesia el domingo, ¿dónde estás? Y tú no tienes necesidad de escuchar al Señor.
Tú no tienes necesidad de cantarle, de adorarle, de estar en estos medios de gracia, porque el único que no tiene necesidad de eso es un inconverso, que puede vivir su vida sin esto. Pero los que hemos nacido de nuevo no podemos vivir así. ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no escuchas la palabra? ¿Por qué no estás en comunión con tus hermanos? Primera advertencia, segunda advertencia, tercera, quinta advertencia. Hermana, yo voy a tener que sentarme contigo y un grupo de hermanos para poder decirte lo que te estoy diciendo. Si yo estoy mal y estoy exagerando, como tú dices, entonces que ellos me lo digan y yo me voy a arrepentir. Pero si tú estás mal, yo te ruego que tú escuches. Nos reunimos y efectivamente los hermanos dicen, hermana, tú estás en pecado. Y no solo en pecado, estás en una actitud soberbia. Porque en vez de reconocer el simple hecho de que no estás cumpliendo tu voto como miembro de esta iglesia, dijiste que te ibas a congregar con nosotros. No es que vienes a veces, no. Tú dijiste voy a estar allí regularmente. Todos los domingos te hemos esperado y no llegas. Hemos hecho un acuerdo tú y yo y no llegas. Tú estás en pecado y te pedimos que te arrepientas. Y la manera de arrepentirte no es decir cuánto lo sientes, es comenzar a congregarte. Sí, hermano, me duele, yo voy a hacer eso. Un mes seguido viene y después 6 meses se pierde otra vez. Tienes que traerlo a la iglesia. Hermanos, esto es lo que hemos hecho. Es un proceso lento. Es mejor caer del lado de la misericordia que el lado de la justicia sin misericordia. Yo prefiero que digan, pastor, usted se demora muchísimo en esos procesos. Prefiero que digas eso porque nadie ha sido juzgado rápidamente, ni en apasionamientos, ni por molestia. Los amamos, pero hay que juzgar este pecado. Y cuando se juzga, con la tristeza del alma, los hermanos agachan su cabecita y algunos llorando dicen, pastor, ella no es una cristiana. ¿Sabes por qué les duele? Porque piensan que ellos podrían estar en esa posición, porque yo debo pensar que debo estar en esa posición, porque ninguno de nosotros está exento. Ninguno de nosotros podía llegar a una condición en la que simplemente te endureces. Y por eso necesitamos mirar con misericordia, como si nosotros fuéramos los que estamos en ese caso. Cuando se sentencia, esa persona es reconocida públicamente como inconversa. Y escúchenme bien, y tiene que ser tratada como inconversa. Eso es lo que dice la iglesia. Tú y yo somos amigos, igual nos vamos a comer, igual hacemos esto. Estás desobedeciendo la orden apostólica porque esa persona dice que es cristiana y vive haciendo esto. No es cristiano. Y tú lo sigues tratando, mi hermano, qué bueno, somos amigos. Sí, porque nuestro Señor, tú estás haciendo algo que tú no lo amas. Lo que tú haces no es amarlo, porque si lo amaras, no celebrarías lo que Él está haciendo. Te dolería. Le llamarías a que se arrepienta. Así de serio este tema. Solo una cosa última. Cuando llegamos a la parte de presentación, quiero que veas aquí mi pantalla. Cuando llegamos aquí, algunas iglesias practicamos lo que se llama suspensión de privilegios de la membresía. Cuando una persona llega al tercer paso de disciplina, ahora es un presunto hermano, pero ya no está certero que es nuestro hermano. Y como es un presunto hermano, entonces se para todas sus libertades. No puede participar de la cena, no puede participar de las reuniones de miembros, no puede participar de las preguntas que se le hace a la congregación, porque lo que se está cuestionando es si realmente es un cristiano. En esta posición, los pastores tenemos la autoridad de poder frenar y decir, hasta que esto no se resuelva, tú no puedes participar con libertad con nosotros. Esta suspensión, yo estoy completamente a favor de eso. Y creo que es una manera de mostrar orden. ¿Te imaginas? Un sinvergüenza que está en completo pecado abierto, pero viene el domingo y se sienta muy espiritual y comienza a participar de la cena con el resto de la iglesia. ¿Qué crees tú que es eso para la iglesia? Un tropiezo y una falta de liderazgo de un hombre que no es capaz de decir, te abstienes en este momento porque tú no eres capaz de arrepentirte delante del Señor. ¿Cómo se te ocurre hacer algo que puede hacer en controversia de tu propia alma? A esta iglesia no le vas a poner tropiezo y tú no puedes cenar
hasta que tú nos des una respuesta con respecto a tu pecado. Pastor, eso suena fuerte. Yo soy el pastor de esa iglesia. Y es mi responsabilidad cuidar a esos hermanos. Cuando hay un presunto no hermano entre nosotros, lo sigo tratando como hermano, porque oficialmente no ha sido expulsado, pero ya no tiene los privilegios, porque ya no estamos seguros de que sea un hermano. Pero en el momento en que es sentenciado, ya no es tratado como un hermano. Y esto puede ser muy desafiante, sobre todo si es alguien que tiene muchos años en la iglesia. Sí, porque el Señor, porque nosotros los cristianos, y tienes que aprender a hablar y decirle, yo espero que te arrepientas de todo corazón. Estás en una posición complicada. Sabes tanto y al mismo tiempo no sabes nada. El otro día vino uno de los muchachos jóvenes que expulsamos hace unos años. Él viene de vez en cuando a la iglesia. Y me dice, mi pastor, estoy aquí porque yo quiero. Le digo, qué bueno, siempre lo abrazo, lo animo. No dejes de venir, busca al Señor, te amamos. La última vez me dijo, mi pastor, lo que pasa es que yo quiero ver si salgo con usted cuando usted va de misiones y para poder ir y acompañarle, ayudarle. Y yo lo paré y le dije, mira, lo llamé por su nombre y le dije, yo te amo con toda mi alma como para poder decirte esto. Hoy, tocar la guitarra, cantar donde yo voy y acompañarme es lo menos importante que tú puedes hacer. Aquí hay un veredicto bíblico que esta iglesia ha dado y que tú simplemente has demostrado que es correcto. Tú no eres cristiano. Y hasta que tú no estés a cuentas con el Señor, nada es más importante. No me digas tanto cuánto amas al Señor. Congrégate, cambia, toma decisiones en tu vida. Y entonces, los mismos que un día dijimos que tú no eras cristiano por tus frutos, quizá el Señor en su gracia nos demuestre que ahora sí lo eres. No tomes estas palabras malas, pero lo digo con toda mi alma. Moriría anestesiando tu alma, tocando la guitarra en una campaña evangelística y yéndote al infierno por no creer el mismo evangelio que fuimos a predicar y que tú me acompañaste. Hermanos, ¿saben lo que he descubierto con los años? Que el Señor lo enseña en su palabra. Que cuando las cosas el Señor comienza a obrar, ellos saben a dónde volver, porque saben quién los amó de verdad. Termino con esta historia. Una historia de un familiar que una vez escuché. Su mamá había estudiado psicología en un lugar, en alguna parte de Europa, con una tendencia europea, donde le enseñaron que para corregir a su hijo tenía que tener el famoso cinturón de tela, que entonces era un golpe emocional al hijo, pero realmente no físico. Y entonces me contaba mi papá esta historia. Cuando había una fiesta y ese muchacho era malcriadísimo, la mamá decía, ahora verás, mira lo que traje. Y el muchacho lloraba, no, no me golpees, mamá, te lo suplico. Y entonces le decía, y era todo un espectáculo. Y después se sentía tan orgullosa de su método del cinturón de tela. Un día, ese muchacho, como todo lo que los proverbios dicen de manera general, se convirtió en vergüenza de su madre. Un día estando en la cárcel, una de las muchas veces que estuvo allí, su mamá entró y comenzó a decir, mi amor, mi hijito, yo te amo. Y él le gritó, sáquenla de aquí. Tú nunca me has amado, porque si me hubieras amado, no me hubieras dejado ser como fui. Me hubieras corregido, me hubieras golpeado, me hubieras hecho recapacitar. Estoy aquí por tu culpa, te odio. Lárgate de aquí. Y ella se fue llorando diciendo, no entiendo por qué, si siempre lo amé. Hebreos 12 dice que es verdad que al presente la disciplina parece ser motivo de tristeza, pero al final da un fruto apacible de justicia en todos aquellos que han sido ejercitados por ella. Déjame decírtelo así, de todos aquellos que han sido ejercitados por ella. El Señor lo enseña
Y yo he tenido la dicha de contemplarlo en mi propia vida. Disciplinado en mi iglesia por pecados de mi juventud. La iglesia tenía que cantar a capela porque no había músicos y yo estaba sentado allí, sabía tocar la guitarra, el piano. Y yo decía, ya mismo me toca porque ellos necesitan, yo voy a 2 años sentado sin tocar una tecla del piano, porque ese pastor que me amó me estaba haciendo bien. Yo lloraba, a veces enojado con él, a veces enojado conmigo, no entendía por qué. Qué bien me hizo el alma, porque no son capacidades, es fidelidad. Y cuando alguien no te demuestra eso, tienes el derecho legítimo de pensar que eso no es amor, es aborrecimiento. Tenemos que aprender a disciplinar a los miembros de nuestra iglesia porque los amamos. Tú tienes que aprender a ser un miembro activo en la disciplina de la iglesia para que tus pastores no se descalifiquen. Tu pastor está luchando con su genio, con su actitud, con su forma. Díselo, exhórtalo, porque es tu hermano. No permitas que llegue el día triste en que estés sentadito allí con la cabeza abajo, avergonzado por haber gritado, tirado la silla, golpeado a alguien y escuche las palabras, estás descalificado y no puedes ser nunca más un pastor. Y tú sentado allí y espero, muerto en tu conciencia, sintiendo, lo vi tantas veces y nunca se lo dije. Esto no es un tema ni siquiera de justicia, porque eso no es lo que la iglesia refleja. Esto es un tema de misericordia. Si amas, corriges. Y si no corriges, no llames a eso amor, porque la Biblia lo llama aborrecimiento. La Biblia dice que son fieles las heridas del que ama. Si yo pudiera mostrarte mi pecho espiritual, te mostraría heridas y te diría, esas fueron hechas por mis amigos. No los entendí en el momento, me molestó. Pero luego entendí que si no me lastimaban, si no me cortaban, hubiera perdido todos los miembros. Hubiera perdido toda la facultad de mi cuerpo espiritual. Y luego yo acaricio esas heridas, porque son el recordatorio de que hubo gente que me amó. Haz cicatrices en la gente que tú amas. Cicatrices que después no duelen. Cicatrices que lo único que traen de recuerdo es que los amaste y que les dijiste lo que quizás nadie era capaz de decirles de una manera oportuna y les salvaste la vida. Reprende al necio y te odiará. Pero si reprendes al sabio, te amará más. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por permitirnos hablar de estas cosas. Gracias por tu amor a pesar de nosotros, Señor. Te ruego por tu gran misericordia que sigas obrando y que esto no sea simplemente doctrina que conocemos, sino la manera en la que vivimos. En el nombre de Jesús. Amén.